Te he preparado algo especial, cariño. Me llamo Marcos. Tengo 36 años y dirijo un pequeño laboratorio de análisis químicos en Zaragoza. La taza que mi esposa, Nuria, me entregó aquel domingo por la mañana olía mal. No mal como un café quemado o rancio. Mal como algo químico, artificial. Llevábamos casados 8 años. Nos conocimos cuando ella estaba terminando la carrera de enfermería y yo daba mis primeros pasos con el laboratorio. En aquellos tiempos, me traía sopa cuando me quedaba calibrando equipos hasta tarde. Se reía de mis chistes malos sobre niveles de pH. Me hacía sentir como el hombre más brillante del mundo, incluso cuando su familia dejaba claro que no me veían así. Su hermana, Teresa, llevaba 3 días de visita, 3 días de comentarios mordaces sobre mi experimento casero con tubos de ensayo y sobre cómo Nuria podría haber elegido algo mejor. 3 días de verla asentir en silencio, como si estuviera de acuerdo. 3 días de morderme la lengua mientras Teresa usaba nuestra casa como escenario de su espectáculo de superioridad. La noche anterior discutimos. No fue una pelea explosiva, solo de esas calladas, que surgen cuando uno deja de defender a su pareja y el otro deja de esperar que lo haga. Me dijo que era demasiado sensible con las bromas de Teresa. Le dije que estaba cansado de ser el chiste constante dentro de mi propia casa. Nos fuimos a dormir sin decirnos buenas noches. Y ahora estaba ahí, en la cocina, a las 8 de la mañana, sosteniendo una taza humeante con las 2 manos, como si me hiciera una ofrenda. Sonreía demasiado. Una de esas sonrisas que buscan arreglar las cosas sin cambiar nada de verdad. Es una infusión que preparé yo mismo, dijo. Te ayudará a relajarte. Tomé la taza. El líquido era de un ámbar oscuro, casi marrón. El vapor traía un olor que me revolvió el estómago. Hierbas amargas, sí, pero debajo de eso, algo medicinal, algo que recordaba a los disolventes industriales que uso para limpiar el equipo del laboratorio. Nuria observaba mi cara con demasiada atención. Huele fuerte, dije. Eso es bueno. Fuerte significa eficaz, respondió. Desde el salón, escuchaba la voz de Teresa hablando por teléfono, seguramente con nuestra madre, quejándose de las toallas de la habitación de invitados, de la presión del agua o de cómo había colocado los platos en el lavavajillas. Ese tono suyo, el que usaba para que todos supieran que estaba sufriendo por culpa de mi incompetencia. Llevé la taza a los labios y me detuve. Vi algo extraño en la expresión de Nuria. ¿Expectación? ¿Curiosidad? Como si estuviera esperando ver qué ocurriría. Eres increíble, le dije, besándole la mejilla. Pero no bebí el té. Construí mi laboratorio desde cero. 5 años de cursos de química en un centro de formación profesional, mientras trabajaba en obra como peón de albañil. Pasaron otros 3 años ahorrando cada euro, hasta poder alquilar un pequeño local en el polígono industrial de La Cartuja, en las afueras de Zaragoza. El equipo lo fui comprando pieza por pieza en subastas de liquidación. Las noches eran largas. Aprendí a manejar espectrómetros de masas y cromatógrafos de gases, viendo vídeos en YouTube y leyendo manuales prestados. El negocio comenzó con análisis de suelos para constructoras locales. Trabajo sencillo. Comprobar si había contaminación antes de levantar nuevas edificaciones. Pero el boca a boca hizo lo suyo. Pronto empecé a analizar muestras de agua para el ayuntamiento, revisar productos para pequeñas empresas, incluso colaborar con la Guardia Civil en peritajes técnicos. Nada glamuroso. Solo trabajo honesto que exigía precisión y paciencia. Nuria solía presumir de mi trabajo. Les contaba a sus compañeras del hospital cómo una vez identifiqué una bacteria en una escuela infantil, lo que evitó una demanda. O cómo ayudé a un agricultor a demostrar que el pozo de su finca estaba siendo contaminado por una fábrica aguas arriba. Me llamaba mi marido el científico, y se le notaba el orgullo. Pero ese orgullo llevaba 2 años apagándose. Desde que Teresa, su hermana, volvió a Zaragoza tras el divorcio, y empezó a pasar todas las fiestas, cumpleaños y fines de semana aleatorios en casa. Teresa trabajaba en ventas farmacéuticas, conducía un BMW de renting, vestía marcas caras y hablaba de la ciencia de verdad, que se hacía en grandes laboratorios y multinacionales. Reducía mi laboratorio a un pasatiempo de aficionado.
Al principio, Nuria me defendía. Le recordaba a su hermana que yo había levantado algo desde cero, que mis clientes confiaban en mí, que la independencia profesional tenía valor. Pero con cada visita, esas defensas se hacían más débiles. Después, se convirtieron en risitas incómodas y, finalmente, en silencios largos. Hace 3 meses, Nuria me sugirió que quizá debería replantearme el rumbo profesional. Buscar trabajo en algún gran laboratorio de Barcelona o Madrid. Mejores condiciones, más estabilidad. Y sobre todo, más respeto por parte de su familia. Le dije que lo pensaría. Y vaya si lo pensé. Pensé en mi abuelo, que trabajó 40 años en una fábrica que no era suya y murió 6 meses después de jubilarse. Pensé en los agricultores, constructores y técnicos municipales que me llamaban directamente porque confiaban en mi criterio y no en un protocolo corporativo. Pensé en la satisfacción de resolver problemas con mis propias manos y mi propio cerebro, pero también pensé en cómo me miraba Nuria cuando Teresa estaba cerca, con vergüenza, como si deseara que yo fuera otro. Ayer por la mañana, antes de nuestra discusión, escuché sin querer a Nuria hablando con Teresa por teléfono. Discutían sobre mi terquedad con el laboratorio. Nuria dijo, quizá necesita algo que le ayude a ver las cosas con más claridad. Teresa se echó a reír y dijo que sabía perfectamente a qué se refería Nuria. En su momento pensé que hablaban de terapia de pareja. Ahora, con esta infusión de olor extraño entre las manos, me preguntaba si no estarían hablando de otra cosa muy distinta. Teresa entró en la cocina con el móvil en una mano y ese gesto de fastidio ensayado que tanto dominaba. Se estaba quejando con alguien, probablemente una amiga, de que la cafetera no espumaba bien la leche, como ella quería. Dejó el teléfono sobre la encimera y agarró la taza que estaba al lado de la mía. Por fin algo que huele bien en esta casa, dijo. Vi cómo la cara de Nuria se puso blanca. Teresa, espera, empezó a decir. Pero Teresa ya se había llevado la taza a la boca y había dado un buen sorbo. Hizo una mueca, torció ligeramente el gesto, luego se encogió de hombros y volvió a beber. Tiene un regusto raro, pero da igual. Necesito cafeína. Nuria me miró. Yo la miré de vuelta. Ninguno de los dos dijo nada mientras Teresa se bebía la mitad del contenido. Marcos, dijo Nuria con voz medida, deberías tomar la tuya antes de que se enfríe. Levanté mi taza. La que Teresa no había tocado. La que olía como una infusión normal de manzanilla con miel. ¿Esta? No, la... Nuria se detuvo a mitad de frase. Entonces lo entendí. 2 tazas. Contenidos distintos. Una para mí. Una que iba destinada a mí, pero ya no lo era. Creo que esperaré un poco, dije. Que se enfríe. Teresa terminó su té y volvió a su llamada como si nada. Nuria se puso a fregar platos que ya estaban limpios. Yo me senté en la mesa de la cocina y las observé a ambas. 1 hora más tarde, Teresa empezó a quejarse de retortijones. Al principio eran leves, luego más intensos. Dijo que Nuria había usado leche caducada en algo. Nuria sugirió que quizás había comido demasiadas cosas pesadas la noche anterior. Ambas parecían confundidas, como si no supieran qué podía estar pasando. Yo ofrecí llevarla a urgencias. Nuria dijo que no era necesario, que sería un virus estomacal, nada grave. Pero al mediodía, Teresa ya estaba vomitando y con diarreas severas, pálida, temblorosa, exigiendo que alguien llamara a un médico. Nuria no paraba de caminar de un lado a otro de la casa, retorciéndose las manos y repitiendo que no entendía qué podía estar pasando. Yo sí lo entendía. Perfectamente. Mientras Nuria ayudaba a Teresa a llegar al baño de invitados por 4ª vez, yo vertí con cuidado el contenido que quedaba en mi taza en un vial de muestras estéril. Luego lavé la taza a fondo y la metí en el lavavajillas. Por la tarde, Teresa estaba estable, pero agotada. Había dejado de vomitar, pero seguía débil y deshidratada. Nuria insistió en que la lleváramos a urgencias. Los médicos le hicieron pruebas. No encontraron nada grave de inmediato. Recomendaron descanso e hidratación. Posible intoxicación alimentaria o un virus estomacal de 24 horas, dijeron. Teresa pasó la noche en la habitación de invitados, gimiendo de vez en cuando, bebiendo pequeños sorbos de agua.
Nuria durmió en el sofá, por si la necesitaba. Yo dormí solo en nuestra cama, pensando en el vial guardado dentro de mi maletín. El lunes por la mañana llevé esa muestra al laboratorio. Los resultados llegaron el martes por la tarde. La cromatografía de gases con espectrometría de masas no miente. La muestra de infusión contenía manzanilla, miel y un extracto concentrado de sen, Cassia angustifolia, y Gustapoglia. Hojas de sen, un laxante muy potente que, en dosis elevadas, provoca diarreas intensas, deshidratación y malestar extremo durante varias horas. Alguien había preparado esa taza a propósito, diseñada para debilitar a quien la bebiera. Esa persona era mi esposa. Me quedé en mi despacho mirando el informe, intentando entender por qué Nuria querría envenenarme. ¿Teníamos problemas? Sí. No le gustaba mi trabajo. Su familia me despreciaba. Pero esto era otra cosa. Salí del trabajo antes de hora. Cuando llegué a casa, Nuria estaba en la cocina preparando la cena como si nada. Teresa, ya algo recuperada, estaba sentada en el comedor, relatando su trauma a alguien por altavoz. ¿Cómo te encuentras?, le pregunté a Nuria. Bien, preocupada por Teresa, pero... Bien. ¿Y yo? ¿Cómo se supone que debería encontrarme yo? Ella se quedó inmóvil, la cuchara de madera a medio camino entre la olla y su boca. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si yo hubiera bebido ese té en lugar de Teresa, ¿cómo estaría ahora? La cuchara cayó contra la cacerola. Nuria se giró lentamente, y entonces vi algo que nunca había visto en su mirada. No era miedo, ni culpa, era cálculo. No sé de qué estás hablando, dijo. Sen, hojas de sen, extracto concentrado. Suficiente para causar síntomas durante 6 a 8 horas. Suficiente para necesitar atención médica. Su rostro se volvió completamente neutro. No tengo ni idea de lo que es eso. Es lo que había en mi té, el que tú preparaste especialmente para mí, el que Teresa bebió por error. Estás siendo paranoico. Estoy siendo científico. Analicé la muestra. Tengo los resultados. Nuria cruzó los brazos. ¿Qué muestra analizaste? La del té que no bebí. El que tú me viste rechazar. El té que tú esperabas que yo terminara. Durante un instante, nadie habló. Desde el salón, Teresa seguía hablando de facturas del hospital y médicos incompetentes. Aunque eso fuera cierto, dijo Nuria finalmente, que no lo es. ¿Por qué piensas que yo haría algo así? Porque querías que estuviera incapacitado, lo suficiente como para faltar al trabajo, lo bastante enfermo como para depender de ti para todo. ¿Eso es tan descabellado? Su cara cambió. Seguía negándolo, pero de otra forma ahora. Como quien ha sido descubierto en una mentira pequeña, pero quiere evitar que lo pillen en una más grande. Yo jamás te haría daño, dijo, pero sí me drogarías. Yo no he drogado a nadie. Entonces, explícame lo del Zen. No puedo explicar algo que no ha ocurrido. Nos miramos en silencio, uno frente al otro, separados por la isla de la cocina. 8 años de matrimonio reducidos a esto. Un análisis de laboratorio y 2 personas que ya no confiaban entre sí. Quiero que te vayas. Esta también es mi casa, respondió Nuria. Quiero que hagas una maleta y te quedes en otro sitio mientras yo intento entender qué pretendías realmente. No puedes echarme por una teoría paranoica. Puedo pedirle espacio a mi esposa después de que intentara envenenarme. La mayoría lo consideraría razonable. Nuria agarró su bolso y las llaves del coche. Me voy a casa de mi madre. Cuando recuperes el juicio, puedes llamarme y pedirme perdón. Salió sin preparar ninguna maleta, como si ya lo tuviera planeado. Desde la habitación de invitados, Teresa, que aún no se encontraba del todo bien, preguntó a dónde iba Nuria. Le dije que tenía que salir a hacer unos recados. Teresa aceptó la explicación y volvió a su teléfono. Pasé la tarde solo, preguntándome qué más podía estar tramando mi esposa. El miércoles por la mañana hice algo que nunca había hecho antes. Revisé sus cosas, sus cajones, su armario, el escritorio de nuestro pequeño despacho. Me sentí como un ladrón, pero necesitaba entender qué había estado pasando en mi propia casa. En el fondo de un cajón de su escritorio, debajo de viejos formularios de Hacienda,
y garantías caducadas, encontré una carpeta rotulada. Info Laboratorio Marcos. Dentro había fotocopias de mi licencia de actividad, mis pólizas de seguro, contratos con clientes, extractos financieros, documentos que yo jamás le había dado y que solo podrían haber salido de mi archivador cerrado con llave en el laboratorio. También había correos impresos, intercambios entre Nuria y un tal Javier Moreno, de una empresa llamada Datavex Analysis. Los asuntos variaban: oportunidad de adquisición, consolidación de microlaboratorios, evaluación de activos técnicos. Leí cada correo 2 veces. Javier Moreno trabajaba en desarrollo de negocio. Su empresa, Datavex Analysis, se especializaba en comprar pequeños laboratorios independientes y absorberlos en redes más grandes. Ofrecían paquetes atractivos a propietarios que quisieran dejar atrás el estrés de la gestión autónoma. Nuria le había estado proporcionando información detallada sobre mi laboratorio: lista de clientes, cifras de ingresos, inventario de equipos, ubicación y detalles internos. Incluso había enviado fotos del interior del laboratorio y copias de mis balances recientes. A cambio, Javier la asesoraba sobre cómo convencerme para vender. Le recomendaba crear presión situacional para que la independencia pareciera menos atractiva. Le sugirió que familiares expresaran dudas sobre mi estabilidad financiera. Incluso le dio frases tipo sobre los beneficios de pertenecer a una estructura empresarial más grande. El último correo era del viernes pasado, 3 días antes de que Nuria me ofreciera aquella infusión. Javier, si sigue resistiéndose a los argumentos lógicos, quizá debas generar una situación en la que se sienta vulnerable o dependiente. Nada dañino, por supuesto, pero algo que le muestre lo difícil que es gestionar todo solo. A veces las personas necesitan enfrentarse a sus límites para aceptar ayuda. Nuria, lo entiendo. Creo que sé cómo manejarlo. Javier, recuerda, el objetivo es que sea él quien nos contacte. Si cree que fue idea suya, todos salen ganando. Tu comisión será de 25,000 euros cuando se cierre la operación. 25.000 euros. Mi mujer había aceptado dinero para sabotear mi negocio y manipularme hasta convencerme de venderlo. Fotografié cada documento con el móvil. Después llamé a mi abogada, Patricia Llorente, y pedí una cita urgente para esa misma tarde. Patricia leyó los correos impresos uno por uno, en silencio. Al terminar, negó con la cabeza. Esto es espionaje comercial, posiblemente también fraude, y desde luego, causa suficiente para un divorcio, si decides seguir por ahí. ¿Y lo del envenenamiento? Eso es más difícil de probar como intencional. Podría alegar que lo del Zen fue un accidente, pero junto con estos correos, ya no es un hecho aislado. Se convierte en un patrón de daño deliberado. ¿Qué hago? Documenta todo. Cambia todas tus contraseñas y códigos de acceso. Traslada tus archivos importantes a una ubicación segura. Y no la dejes volver a casa hasta que aclaremos todas las implicaciones legales. Pasé la tarde del miércoles cambiando cerraduras y contraseñas. También llamé a mis 3 clientes más importantes para advertirles que alguien podría ponerse en contacto con ellos fingiendo representar mi empresa. No mencioné a Nuria por su nombre, pero dejé claro que cualquier conversación sobre adquisiciones debía pasar exclusivamente por mí. El jueves por la mañana, Teresa por fin se sintió lo bastante bien como para marcharse. Me dio un abrazo al despedirse y me agradeció haberla cuidado también durante su intoxicación alimentaria. También comentó que esperaba que Nuria y yo lográsemos resolver nuestros problemas de comunicación. Le sonreí y le dije que estaba seguro de que todo se resolvería muy pronto. Después de que se marchó, me quedé solo en casa y empecé a planear los siguientes pasos. El viernes por la mañana llamé a Javier Moreno, de Datavex Analysis. Señor Moreno, soy Marcos Gil. Tengo entendido que está interesado en adquirir mi laboratorio. Silencio. Señor Gil, sí. Llevaba tiempo esperando poder hablar con usted. Su esposa mencionó que quizá estuviera abierto a discutir una posible colaboración. Ah, ¿sí? ¿Eso dijo? Comentó que estaba valorando opciones, que buscaba formas de reducir el estrés de la gestión independiente. Bueno, en lo del estrés no se equivocó. Llevar una pequeña empresa puede ser abrumador, sobre todo cuando uno no puede confiar ni en las personas más cercanas. Otra pausa. Lamento oír eso.
Las relaciones profesionales pueden ser complicadas, y las personales también, claro, pero me alegra que me haya llamado. Creo que ha llegado el momento de tener una conversación directa sobre su interés en mi empresa. Estupendo. Estaré encantado de organizar una reunión. ¿Le viene bien a principios de la semana que viene? En realidad, estaba pensando en vernos hoy mismo, esta tarde, si es posible. Tengo muchas ganas de avanzar con esto cuanto antes. Eso suena bastante repentino. Mi esposa fue clara en que el factor tiempo era importante. Algo sobre mostrarme mis limitaciones y generar presión situacional. Usted ya sabe cómo funcionan estas cosas. La línea se quedó completamente en silencio. Señor Moreno, ¿sigue ahí? Sí, sí, aquí estoy. Creo que puede haber habido una confusión respecto a mis conversaciones con su esposa. No hay ninguna confusión. He leído todos los correos, incluyendo la parte sobre mi comisión y sobre ayudarme a experimentar mis vulnerabilidades. Señor Hill, creo que ha interpretado mal algunas cosas. He entendido perfectamente. Usted pagó a mi esposa para sabotear mi negocio y manipularme para que lo vendiera. La orientó para crear situaciones de presión. Incluso le sugirió que me hiciera sentir vulnerable y dependiente. Eso no es exactamente... La pregunta ahora es si prefiere tratar esto directamente conmigo o si prefiere explicárselo al fiscal jefe de la audiencia provincial. El espionaje empresarial es un delito grave en España. Javier carraspeó. Quizá deberíamos hablarlo en persona. Creo que sería lo más sensato. Quedamos a las 14:00 en una cafetería del centro. Pasé la mañana preparando todo. Imprimí copias de todos los correos y de los documentos que Nuria había sustraído del laboratorio. También redacté una declaración detallada describiendo el incidente del té y su posible conexión con el intento de adquisición. A las 2 en punto, Javier Moreno entró en la cafetería. Era más joven de lo que imaginaba. No tendría más de 30 años. Traje caro, maletín de cuero, mirada inquieta. Señor Hill. Marcos, por favor. Tome asiento. Se sentó frente a mí y empezó a hablar sin rodeos. Quiero dejar claro que Datavex Analysis opera siempre dentro de los límites legales. Adquirimos negocios mediante negociaciones legítimas. No participamos en espionaje industrial ni promovemos actividades ilegales. Interesante, porque tengo documentación que sugiere lo contrario. Le deslicé una carpeta por la mesa. Javier la abrió y leyó en silencio durante varios minutos. Con cada página, su rostro se volvía más pálido. Estos correos están sacados de contexto, dijo al fin. ¿Y cuál es el contexto en el que el espionaje corporativo es legal? Nosotros nunca le dijimos a su esposa que infringiera la ley. Le indicó que robara mis archivos y que me manipulara hasta dejarme en un estado vulnerable. En la mayoría de jurisdicciones, eso se considera fraude y conspiración. Javier cerró la carpeta. ¿Qué quiere? Quiero que se mantengan alejados de mi empresa, que cese todo contacto con mi esposa. Y quiero que entienda algo. Si vuelvo a oír que Datavex está intentando absorber laboratorios pequeños en esta región, utilizando métodos similares, haré llegar esta información a las autoridades competentes. ¿Y a cambio? A cambio, no presento cargos penales hoy mismo. Javier se levantó. Esta conversación no ha ocurrido. Al contrario, esta conversación es precisamente la razón por la que nada más ocurrirá. Se fue sin decir adiós. El lunes por la mañana, Nuria volvió a casa. Entró en la cocina como si nunca se hubiera ido. Se sirvió un café y se sentó en la misma mesa donde, 8 días antes, había intentado envenenarme. Tenemos que hablar, dijo. Creo que ya hemos hablado bastante. Dejé la carpeta con los correos impresos sobre la mesa, entre los dos. Nuria la miró, pero no la tocó. Son comunicaciones privadas, dijo. Entre tú y Javier Moreno. Sobre la venta de mi laboratorio a cambio de 25. 0 euros. Nuria abrió la carpeta y hojeó las páginas. Ninguna sorpresa en su cara. Ni culpa. Solo cálculo. Registraste mis cosas personales. Tú registraste mis archivos empresariales. Fotografiaste mi laboratorio. Copiaste mis contratos. Robaste 8 años de trabajo para venderlo a desconocidos. Estaba intentando ayudarte. ¿Enfermándome a propósito?
Yo no envenené a nadie. Extracto concentrado de Zen. Suficiente para causar molestias gastrointestinales severas. Diseñado para dejarme débil, dependiente y vulnerable. Tal como Javier te sugirió. Nuria cerró la carpeta. No puedes demostrar la intención. Puedo demostrar conspiración, espionaje comercial, robo de documentos empresariales e intento de agresión con sustancia nociva. Ningún fiscal llevará ese caso. Tal vez no. Pero la Junta de Licencias Sanitarias estaría muy interesada. También mi aseguradora. Y ni hablemos del Departamento de Cumplimiento Normativo de Databex. Nuria se puso de pie. ¿Qué es lo que quieres, Marcos? Quiero que firmes los papeles del divorcio, que renuncies a cualquier derecho sobre mi empresa o sus activos, y que te vayas de esta casa para siempre. ¿Y si me niego? Entonces presento cargos penales y demandas civiles, y me encargo de que todo el sector sepa lo que hace Databex con los pequeños empresarios. Nuria caminó hasta la ventana y miró al jardín. 8 años de matrimonio. 2 años planeando destruirme. 10 minutos de consecuencias. Necesito tiempo para buscar dónde vivir. Tienes hasta el viernes. Eso no es suficiente. Fue suficiente para planear arruinarme. Debería bastarte para empezar a reconstruirte. Nuria se fuese el jueves. Se llevó su ropa, sus libros y su coche. Dejó el resto, incluyendo la cafetera que jamás espumaba la leche, como le gustaba a Teresa. Firmé el divorcio el mes siguiente. Nuria no discutió nada. Sin pensión compensatoria. Sin reparto de bienes. Sin obligaciones futuras. Nuria quería que el divorcio fuera lo más discreto posible. Por conocidos en común, supe que se había mudado a Bilbao, donde empezó a trabajar en un gran hospital privado. Estabilidad, beneficios corporativos y respeto, de parte de personas que no sabían nada de sus negocios paralelos. Javier Moreno me envió una carta formal declarando que Databex Análisis no volvería a considerar adquisiciones en Aragón ni en provincias cercanas. Adjuntaba también un cheque de 25, 0 euros con una nota. Importe correspondiente a honorarios previamente abonados por servicios no prestados. Se devuelve en su totalidad. Ingresé el cheque y lo usé para actualizar el espectrómetro de masas del laboratorio. 6 meses después, el negocio iba mejor que nunca. Se había corrido la voz de que sabía manejar con discreción los asuntos delicados. Fuerzas de seguridad comenzaron a enviarme casos más complejos. Una empresa farmacéutica me contrató para verificar la pureza de sus materias primas. Estaba más ocupado que nunca. Una tranquila mañana de domingo, en marzo, me preparé un café y me senté en mi cocina. La misma cocina donde Nuria me ofreció una infusión con una sonrisa falsa. La misma mesa donde la enfrenté con las pruebas de su traición. Pensé en la confianza dentro del matrimonio, en el precio de ser independiente, en lo cerca que estuve de beber aquel té, y cómo todo podría haber acabado distinto. Pero sobre todo pensé en lo bien que se sentía despertar en una casa donde nadie estaba planeando destruirte. A veces, la mejor venganza es simplemente negarse a ser una víctima.